El gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras junto con palabras de buena voluntad. Mucho agradecemos este detalle, porque de sobra conocemos la poca falta que le hace nuestra amistad. Queremos considerar el ofrecimiento porque también sabemos de sobra que si no lo hiciéramos, los rostros pálidos nos arrebatarían las tierras con armas de fuego. Pero ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos resulta extraña. Ni el frescor del aire ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podrían ser comprados? Tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. La hoja verde, la playa arenosa, la niebla en el bosque, el amanecer entre los árboles, los pardos insectos, son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra cuando comienzan el viaje a través de las estrellas. Nuestros muertos, en cambio, nunca se alejan de la tierra que es la madre. Somos una parte de ella y la flor perfumada, el ciervo, el caballo y el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino que también representa la sangre de nuestros antepasados. Si os la vendiésemos, tendríais que recordar que son sagradas y enseñarlo así a vuestros hijos. También los ríos son nuestros hermanos porque nos liberan de la sed, arrastran nuestras canoas y nos procuran los peces. Además, cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de la vida de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Sí, gran jefe de Washington, los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimento de nuestros hijos. Si os vendemos nuestra tierra, tendréis que recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y que también lo son suyos. Y por lo tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de ser. Tanto le da un trozo de tierra u otro porque no la ve como hermana, sino como enemiga. Cuando ya la ha hecho suya, la desprecia y sigue caminando. Deja atrás la tumba de sus padres sin importarle. Secuestra la vida a sus hijos y tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devora la tierra dejando detrás solo un desierto. No lo puedo entender. Vuestras ciudades hieren los ojos del hombre de piel roja. Quizás sea porque somos salvajes y no podemos comprenderlo. No hay un solo sitio tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de las hojas o el rumor de las alas de un insecto. Quizás es que soy un salvaje y no comprendo bien las cosas. El ruido de la ciudad es un insulto para el oído y yo me pregunto, ¿qué clase de vida tiene el hombre que no es capaz de escuchar el grito solitario de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la balsa? Soy un piel roja y no lo puedo entender. Nosotros
Preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aroma de pinos. Cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra, cuando no sea más que un recuerdo su sombra, como el de una nube que pasa por la pradera, entonces todavía estas riberas y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo, porque nosotros amamos este país como ama el niño los latidos del corazón de su madre. Si decidiese aceptar vuestra oferta, tendría que poneros una condición: que el hombre blanco considere a los animales de estas tierras como hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. Tengo vistos millares de búfalos pudriéndose abandonados en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco. Soy un salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo al que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué puede ser del hombre sin los animales? Si todos los animales desapareciesen, el hombre moriría en una gran soledad. Todo lo que le pasa a los animales, muy pronto le sucederá también al hombre. Todas las cosas están ligadas. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. De una cosa estamos bien seguros: la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado como la sangre que une a una familia, todo va enlazado. El hombre no tejió la trama de la vida, él es solo un hilo. Lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común. Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos una cosa que quizá el hombre blanco descubra algún día: nuestro Dios es el mismo Dios. Vosotros podéis pensar que ahora Él os pertenece lo mismo que deseáis que nuestras tierras os pertenezcan, pero no es así. Él es Dios de todos los hombres, y su compasión alcanza por igual al piel roja y al hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable para Él, y si se daña, se provocará la ira del Creador. También los blancos se extinguirán, quizás antes que las demás tribus. El hombre no ha tejido la red de la vida, solo es uno de esos hilos y está tentando a la desgracia si osa romper esa red. Todo está ligado entre sí como la sangre de una misma familia. Si ensuciáis vuestro lecho, cualquier noche moriréis sofocados por vuestros propios excrementos. Pero vosotros caminaréis hacia la destrucción rodeados de gloria y espoleados por la fuerza de Dios que os trajo a esta tierra y que por algún designio especial os dio dominio sobre ella y sobre la piel roja. Ese designio es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlanchines. ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así se acaba la vida y solo nos queda el recurso de intentar sobrevivir.
purpose of the convention is to bring about some kind of guidelines, some kind of platform, and certainly to establish an international treaty commission, a commission that would seek enforcement of all of the treaties that have been signed between the United States government and the Indian tribes of North America. And hopefully through the kinds of action that the American Indian Movement is proposing here at this convention, through the establishment of a treaty commission, that we will be able to stop the illegal strip mining and the robbing of natural resources. In the past 15 months, we've seen examples of where Indian people are saying that is not so. And because there have been a non-enforcement of the treaties, this is what led to the assumption that the United States government could violate at their whim, violate any time that they wanted to, the articles of the treaties, the articles of contracts, the articles of agreements that have been established between Indian tribes and commissioners, agents, senators, congressmen, generals, colonels, but agents responsible to the United States government. In this country, ethnocide is taking place through an agency called the Bureau of Indian Affairs, where the BIA has assumed total responsibility to be our paternal parent, to be our landlord. But this country doesn't know how to be a landlord. And the Bureau of Indian Affairs, the BIA, has been charged with the responsibility of protecting our natural resources. They have, in fact, taken a position to join sides with Peabody Coal, Kennecott Copper, and mining interests in this country to deprive Indian people of valuable water rights, water that in some parts of this country is so polluted that nothing lives. This treaty convention hopefully will close the door to the chapters of abuse and mistreatment. At least that's our intentions. It may develop where it will be necessary that the arms that we laid down at Wounded Knee will have to be picked up again and again, used to enforce the agreements, used to enforce the articles of problems that face Indian people here in North America. Certainly is an international problem, because we have a very unique situation here in the United States, is that we are sovereign nations, various tribes of the United States, various tribes rather in North America, that have signed treaties and agreements with this country. And through the past
2-3 centuries, the government has failed to honor those commitments. And because of those failures, Indian people here in this country suffer under a form of cultural genocide. And this genocide is a problem that a lot of countries, poor countries all across the world suffer. And we know that the United Nations, of course, dealt with genocide in 1948, but in terms of the kind of mistreatment and the abuse and the killings that go on Indian reservations by government agents, it amounts to ethnocide, where they are killing off entire tribes, where they are slowly utilizing giant machines here in this country to make this. Pero como nos han denominado, como nos han puesto esa categoría, ese término indio o indígena, entonces ahora estamos manejando como un arma, como un pensamiento filosófico también. A la larga de 500 años resulta ser una ideología ahora. Aquí hay dos Bolivias. Una Bolivia es la que está en las ciudades. Yo soy de la otra Bolivia. Aquí no hay teléfono, ni internet, no hay electricidad, ni agua potable. Tenemos que alumbrarnos con mecheros. Las postas sanitarias y las farmacias son escasas. Nuestros hijos mueren por las enfermedades. Tenemos que contentarnos con la coca para masticar y con chuño y maíz para comer. Esa es nuestra realidad. Hemos hecho varias movilizaciones y eso lo denominamos como vida orgánica nosotros. Y lo tumbamos casi al gobierno de ADN, el MIR de esa época, y como consecuencia de eso el dictador Banzer ha muerto. Nuestros hermanos han tenido que enfrentarse hasta con armas, porque ya no se puede aguantar más, ya no se puede estar esperando otros 500 años más, sino que nos toca a nosotros de autogobernarnos nosotros mismos, tener nuestro propio gobierno, ser dueño de nuestro territorio, ser dueño de nuestras riquezas naturales que tenemos. Por eso hemos fundado el movimiento indígena Pachacuti. Fue el 14 de noviembre del año 2000, en honor y gloria a Tupac Katari, que un 14 de noviembre de 1781 ha sido ejecutado en un pueblo llamado Peñas. Entonces, en el mismo lugar donde fue ejecutado Katari, nosotros fundamos. No es un movimiento callejero, no es solo furia. Exigimos lo que es nuestro, aquello que nos fue arrebatado hace 500 años, nuestro territorio. Bolivia nunca fue un estado ni patria para nosotros. Estamos peleando por la autonomía de nuestra diversidad nacional. Somos aymaras, quechuas, guaraníes y muchos otros quienes habitábamos originalmente estas tierras. Ahora estamos conscientes de que somos una nación que necesita una patria y un estado propio. Desde que nos han invadido los españoles, los aymaras nunca hemos sido vencidos. Somos el Collasuyo, tenemos nuestra propia cultura,
nuestra propia religión y filosofía. Tenemos nuestras costumbres y leyes ancestrales que nunca mueren. Lo único que hacen es robarnos lo poco que tenemos. Por eso queremos ser libres, porque estamos orgullosos de decir que somos indios. Porque en Bolivia el ejército es de la casta. Un indígena no puede ser general ni coronel, no puede ser de alta graduación. El indígena simplemente es un soldado raso ahí abajo, es de ahí, de la primera línea. Somos de carne y cañón. Es como los gringos, a todos los latinos, a todos los mestizos parece que mandan a Irak para que se hagan matar. Es igualito en Bolivia. Entonces, ¿cómo podemos entrar al colegio militar? Es que no vamos a poder. Eso no es nuestro, sino eso es para esa gente que domina, que gobierna en nuestro país, solamente para ellos. Esa gente que tiene ese cerebro privilegiado, ellos los que están en el colegio militar, ellos son jefes. Porque en Bolivia, esa gente que manejan, que son jefes políticos, son dueños de las fábricas, de las minas, de los bancos, de las empresas constructoras, son dueños del ejército, son dueños de la policía, son dueños del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Son dueños de todo ese aparato estatal, pero sin embargo nosotros ¿dónde estamos? Estamos destinados a trabajar ahí abajo, en los trabajos más forzados. Nosotros estamos destinados a ser esclavos. Es por eso que los políticos que habíamos incursionado en el campo político hemos dicho que basta hasta aquí. Ya no podemos seguir siendo escalera política o pungo político, como decimos en nuestro medio. Ya es hora que nosotros también escalemos, que seamos igual que ellos. Entonces esa es la pelea que existe allá en Bolivia. Primero sacando esa ideología capitalista, imperialista que nos había introducido las iglesias católicas, evangélicas, las organizaciones no gubernamentales, de los partidos políticos tradicionales que tenemos en Bolivia. Nosotros estamos buscando de autogobernarnos nosotros mismos, ser dueño de sí mismo. Entonces eso es nuestra meta y objetivo. Entonces, ¿qué hacer? No vamos a arrodillarnos, no podemos obligarnos, sino que para eso tenemos que preparar, tenemos que organizar nuestra gente, y para eso estamos los que militamos en el movimiento indígena, aquellos hombres y mujeres que abrazamos esa causa, que la causa no es de unos cuantos, que la causa es de millones y millones de hermanos indígenas y no indígenas que sufren el hambre y la miseria. La tierra para nosotros es vida y después de 500 años hemos podido demostrar nuestra capacidad de lucha, resistencia a la expansión colonial y a la seducción de la modernidad. Como las noches y los días estamos demostrando que hay una cultura económica y social que nos afectó, pero que mismo con sacrificio de vidas hermanas logramos llegar a este nuevo ciclo, por ejemplo, dentro de la ONU, o el Foro Permanente, y aquí demostrando nuestra capacidad de convivir con la diversidad y las diferencias que el Creador nos ha formado como muestra de que tenemos mucho a contribuir con la civilización tecnológica que olvidó el espíritu de la tierra. Hermanos y hermanas, dentro de las perspectivas de las metas del milenio, pensamos que nosotros, los pueblos indígenas, tenemos que demostrar nuestro compromiso con la humanidad
y otros pueblos hermanos que todavía no tienen derecho a su identidad indígena y principalmente su derecho a la territorialidad como hábitat ancestral y tradicional. Es importante también despertar una conciencia nueva sobre el concepto de territorialidad y sustentabilidad, donde la soberanía no puede estar restringido a esto y sí a la dignidad humana. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos demostrado por siglos nuestra capacidad de gestión del medio ambiente de forma espiritual y económica. Nosotros podemos entonces contribuir para que no solamente las Naciones Unidas, pero principalmente los bancos multilaterales de fomento tengan la capacidad y sensibilidad de crear programas de desarrollo con sustentabilidad y responsabilidad social del respeto humano y a nuestra forma de convivir y usar la tierra. No podemos más aceptar la condición de vítimas o pobres. É importante estabelecer uma sociedade de princípios em base a nossa cosmovisão social, econômica e política. Dentro desta sessão, quando uma vez mais o Foro Permanente hace sua convocatória anual a los pueblos indígenas que são base a esse processo, creemos que se ha criado uma oportunidade de vir com nossa diferença, compartilhar objetivos comuns e generar o futuro que pensamos deixar quando chegar a hora de partir. Entonces, nuestra sugerencia es que el Banco Mundial, con soporte del Foro Permanente, haga un estudio y un mapa de posibles soluciones al uso, gestión y responsabilidad económica y social dentro de las tierras indígenas, donde los consultores sean básicamente indígenas y expertos calificados con credibilidad. Es importante para nosotros, señora Presidente, conocer un mapa de soluciones, perspectiva de fondos e compartilhar sistema de equilíbrio ambiental e crescimento econômico com identidade cultural e acesso a novos conhecimentos, incluso tecnológicos. يزروان التكنارتين أساب أطو إني ما أصدم في لي كتزاي نسمر البهو عارف تلمك أزقر هجار أسلقين نروري أجت طبقة سن موسغة يسنك وين كوزي قد انطاغس تموج غروال يقول ذا ستو استصود التمسي أواس غنيبين أما تنتموجغا توشر تنتظار نمتلواي تتننك تقامي أفودا تغسا تنفقن انكرك كون يتقورم أتتاقم تتنبقم. ¿Cómo crear una dinámica de desarrollo propia al pueblo indígena sin dotarle de un mínimo de autonomía política? Los acuerdos de paz firmados en 1994 entre el gobierno de Nigeria y la resistencia armada tuareg sigue sin aplicarse, ya que la autonomía parcial consagrada por dichos acuerdos, que tendría que ser el soporte central, no se materializó. Esta autonomía, aunque pieza central de los acuerdos, comprometiendo el Estado de Nigeria y los mediadores que son Francia, Argelia y Burkina Faso, no se puede conceder a los tuareg sin que estos países cambien de opción política hacia nosotros. Se tendría que dejar de inscribir nuestro problema en Nigeria en una lógica de seguridad. En la forma de tratar el problema por parte de Francia y Argelia, sobre todo, nos mantendrá siempre en un clima conflictivo permanente. Aspiramos a desarrollarnos y más que nada a tener los medios políticos de pensar nuestro desarrollo, ya que tenemos la capacidad y potencialidad. Francia y Argelia se tendría que convencer que nuestra lucha no les perjudica, que dejen entonces de hacernos la guerra. El desarrollo de los pueblos indígenas no amenaza el equilibrio del mundo. Por ello, el rol que podemos asumir fácilmente es el de pensar en concebir nuestro desarrollo sobre la base de nuestras aspiraciones. Así pues, dejaríamos el sacrosanto principio que pretende que las instituciones estatales y multinacionales poseedoras de los medios de soberanía y finanza se concedan además el derecho de prohibirnos pensar y concebir.
La pobreza económica no supone una indigencia mental o un obstáculo insuperable. En cualquier caso, ya no tendría que ser el pretexto que se utiliza para oprimirnos y arrancarnos nuestros territorios y libertades fundamentales. Entonces, hay que volver a pensar en modo de intervención de las instituciones multinacionales e internacionales para llevarlas a exigir de los estados de conceder la autonomía política sin la cual no hay desarrollo. Pachamama, Tani, Orco, Mayu, Ocha. Kunam puncha y sumasta tukuy uchisu, tukuy sukoa. Yipin ñañay kunawan, ulay kunawan. Uspangrakuiki kunam puncha. La mayoría de los préstamos que ha hecho el Banco Mundial a los gobiernos de América Latina han sido para destruir nuestros territorios, para sacar nuestros recursos naturales, para eliminar comunidades indígenas. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera que cuando usted tenga usted a bien dar una información un poco más adecuada para nosotros, que venimos a escuchar vuestras exposiciones, pero queremos también honestidad por parte de ustedes. Yo quisiera hacerle una pregunta porque en el caso de Perú y en Bolivia se ha venido implementando una serie de acciones con el prurito de hacer programas de desarrollo sostenible. Y en esos programas principalmente se han abocado a la Amazonía. El Banco Mundial está penetrando en la Amazonía. En el caso de Perú hay un proyecto que tiene para supuestamente elaborar una estrategia de zonas o áreas reservadas conducidas por los pueblos indígenas. Hasta este momento sabemos que se ha hecho un desembolso, pero los pueblos indígenas en ningún momento han sido convocados para hacer esa estrategia. Y entonces los hechos, si bien es cierto, puede decir que ha habido una convocatoria, pero esa convocatoria ha sido completamente manipulada y el proceso de consulta se maneja en niveles cerrados. De manera que nosotros estamos constatando aquí de que el discurso que ustedes manejan es perfectamente coherente con las acciones que hacen allá actualmente, es decir, una política de apoyar el concepto de desarrollo que ustedes tienen, lo cual para nosotros es destrucción, y lo que para nosotros es destrucción, de repente para ustedes es desarrollo. Es decir, estamos manejando conceptos completamente distintos, y el resultado es de que durante toda la historia del Banco Mundial, hasta este momento, no hay ningún proyecto ni ninguna inversión que haya sido favorable para los pueblos indígenas en Sudamérica. Se lo aseguro, y ahí están los hechos. Por eso es que estamos viniendo cada vez más delegados indígenas a Naciones Unidas para reclamar esto, y a nosotros realmente nos tiene preocupados. Entendemos que ustedes quieren cambiar de política, pero con actitudes como las de ustedes, de venir a exponer parcialmente la información o a querer tergiversar, entonces eso nos preocupa. Solamente quisiera decirle y que me responda con precisión cuáles son las inversiones que se está haciendo en ese proyecto del Banco Mundial en el Perú, que afecta a los pueblos indígenas de la Amazonía. Muchas gracias. ¿Por qué no respeta usted su metodología?
Nosotros en la última reunión en el grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas, que fue el tema del desarrollo, decíamos el autodesarrollo está intrínsecamente relacionado con el principio de la libre determinación de nuestro pueblo. El autodesarrollo no se puede separar con la libre determinación de los pueblos indígenas. Y por tanto, en esos documentos del Banco Mundial, todos los documentos hacia la política, hacia los pueblos indígenas, debe tomarlo en consideración si realmente nosotros queremos resolver los problemas de los pueblos indígenas. Historia queremos ser escuchadas. Not represented by anybody. Those experts represents me. We are the Uncohuey, the real people of Mother Earth. Ningún experto me representa a mí. Ni solamente la Madre Tierra me puede representar a mí. We will give you the floor. Finish our business. Thank you very much. I would like to request the indigenous representatives in the back to please respect the adoption of the report this time, because this is the agenda item now, and I would like to... A nombre del Caucus Indígena, queremos manifestar nuestras preocupaciones acerca de las recomendaciones adoptadas relacionadas al tema central del 7º periodo de sesiones del Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas. Los pueblos indígenas reiteramos que somos titulares de nuestros territorios. Asimismo, somos dueños de nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas, y rechazamos las nuevas políticas de los gobiernos actuales de explotación de las culturas, bosques, aguas y biodiversidad que hemos preservado y conservado en beneficio de la humanidad. Hemos escuchado atentamente al relator del Foro Permanente del documento E/C 19/2008/L.2, en la cual no recoge las propuestas y preocupaciones de los pueblos indígenas con respecto a las iniciativas de reducción de emisiones por deforestación en países de desarrollo conocido como REDD, mecanismos de desarrollo limpio y el mercado de carbono. Señora Presidenta, las recomendaciones adoptadas en el tema el cambio climático, la diversidad biocultural y los medios de vida, función de custodia que ejercen los pueblos indígenas y nuevos retos. Para nosotros, estas son recomendaciones de expertos del Foro Permanente y no propiamente refleja la posición de las organizaciones y pueblos indígenas. También nos preocupa que las iniciativas de mecanismos de desarrollo limpio sean considerados como ejemplos de buenas prácticas. Señora Presidenta, en las intervenciones de los representantes indígenas no escuchamos ninguna moción apoyando estas iniciativas de buenas prácticas de mecanismos de MDL y REDD. Por tanto, reafirmamos la solicitud de la eliminación total de los párrafos 5 y 37 del documento arriba mencionados. De igual manera, en todos los documentos finales relacionados con diferentes temas, no se reflejan las recomendaciones hechas por nuestras organizaciones. Además, instamos a los miembros del Foro Permanente que se debe basar las recomendaciones de acuerdo a los principios de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de vivir en un ambiente limpio y sano.
Sir? Yes, sir. 2 of these officers work undercover regularly, so you can't film here under any circumstances. I don't, but they do. I'm more than 15 feet away. Beg your pardon? I'm more than 15 feet away. Sir, you can't film here. And what is the reason for that? Because I told you already. Because they're undercover officers. That's the law. Okay? What's your name, sir? Will you turn your camera off, please? Por eso no quería que filmáramos. Sí. Ahora, ¿por qué la pararon a ella? Porque tenía una... No, es que no tenía las luces prendidas. Tenía las luces vencidas. Las luces no estaban prendidas, por eso la pararon. ¿Y por qué se la llevaron? No sabe por qué se la llevaron. A mí me dijo el policía que porque tenía una orden de arresto, porque un ticket que no había pagado. ¿Por un ticket que no había pagado? Sí. En la ciudad, del Miraje. ¿Y qué te decía el policía? Nada, que me callara, pero no podía porque quería mi mami. Que te callara, te decía, si te dio un juguete. ¿Te dio ese juguete el policía? ¿Y a ti qué te dio? Es su monito lo dejó el carro. ¿Y tiene papeles su tía? No. Se la van a deportar. Sí, me dijo el policía que iba para mí. That song started in the 1970s. In the 1960s, there was movements from our indigenous people here in what is called North America. They have struggled for their rights, and they continue to fight. And at that time, many indigenous peoples were killed. And many of them were in prison. And nobody takes the blame. Nobody knows why. So today, many of you are carrying signs about this man, Joe Arpaio. But we have fought against many Joe Arpaios. He's nobody new. His hatred is not new. He hides behind laws that are one-sided and that focus on fear. He focuses on people who have this, they're brown, their skin is brown. And the more fear he puts into this state, into this country, the more people believe it. I am here representing the indigenous communities of the Akhmer O'odham people. Because we live, our people live along these borders around America. But my people never recognize these borders. I know this is foreign to some of you, but this is the truth about how we feel. This very land that you stand on has been occupied by the O'odham people for centuries. So we come here today to support you. We come here today to honor your cause. Don't be afraid, brothers, sisters.
There's nothing to be afraid of. No hay nada que temer. Nobody can control you. Nadie puede controlarnos. Nobody can take away your fight or your spirit. Nadie te puede quitar tu espíritu y tu lucha. Many of the people are struggling. Mucha gente está luchando. We are all one people. Somos un pueblo. So we can't force somebody else out of this country unless the native people say so. And so far, we welcomed everybody. In the history that hurt us. But we're still alive today. So we honor that the people that are coming, that are crossing the borders this morning, that are seeking a better life. They want to feed their children. They want to feed their families. No human being can tell another one when and where not to go. So, there are many things to say, but I know many of you want to get on with the march. There are going to be people in the path as we walk south. They're going to call you names. They're going to say that you don't belong here. They're even going to try to probably push on you. But it's amazing to me that they don't get arrested. En nuestro pueblo, nosotros hacemos uso en nuestro idioma, hacemos uso para demostrar nuestra lucha. En nuestro idioma decimos Marishiweu, Marishiweu, hermano, significa 10 veces venceremos. Por la vigencia de nuestros pueblos, por la vigencia de nuestro proyecto de autonomía y autodeterminación para los pueblos indígenas, por la vigencia de los valores de reciprocidad con el hombre y la naturaleza, por la vigencia del valor de no a la explotación al hombre. Marishiweu, Marishiweu. Thank you.